Hola chicos, pues hoy tenemos la primera parte del texto argumentativo. He intentado haceros una presentación sencilla y voy a ir además explicando poco a poco cada, cada una de las cosas que vamos a ver, ¿vale? El texto argumentativo tiene de particular que en muchas cosas se parece al texto expositivo, que es uno de los temas que ya hemos visto esta evaluación. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es un texto expositivo? Un texto expositivo es un texto que pretende, por encima de cualquier cosa, demostrar una idea, demostrar algo que el emisor considera que es cierto o que debe ser defendido. Esa idea es lo que en los textos argumentativos vamos a llamar tesis. ¿Cómo se defiende esa idea? Aportando lo que se llaman los argumentos. Los argumentos son todas esas ideas o datos o elementos que van a reforzar la veracidad, es decir, que la idea que se está defendiendo es cierta o que merece ser defendida. Un texto argumentativo puede actuar siempre sobre el sentido racional del ser humano o sobre las emociones y los sentimientos. Dependiendo de si actúa sobre una cosa u otra, vamos a tener 4 objetivos básicos. Cuando actúa sobre el sentido racional, sobre la razón, los textos expositivos pueden, por una parte, convencer, es decir, demostrar la veracidad de una idea y provocar que el receptor comparta con el emisor esa misma idea. También pueden hacer justo lo contrario, demostrar la falsedad de una idea que se considera que es cierta. Cuando actúa, cuando se realiza eso sobre actuando sobre la parte racional del ser humano, lo que estamos haciendo es refutar, de alguna manera, intentar convencer al receptor de que hay una idea que es falsa y que se tiene que deshacer de ella. Por el contrario, si lo que queremos es actuar sobre el sentido, los sentimientos y las emociones, vamos a tener las mismas operaciones, pero se van a llamar de manera diferente. Cuando intentamos actuar con convencimientos sobre la parte emocional, lo que estamos haciendo es persuadir. Y cuando lo que intentamos es justo todo lo contrario, demostrar que algo que se considera cierto no lo es, lo que estamos haciendo es disuadir. Repito, sobre la parte racional, convencer y refutar. Convencer, demostrar que una idea es buena, refutar, demostrar que una idea es falsa, persuadir, actuando sobre los sentimientos, convencer de que lo que se siente es bueno o este sentimiento que está asociado a una idea es bueno y disuadir lo contrario. Por todo esto, la función del lenguaje, la que más decía que la función del lenguaje predominante va a ser la función apelativa. ¿Por qué? Porque se intenta convencer al receptor de una idea que se ha expuesto en el texto. Esto implica que también se va a combinar con la representativa. ¿Por qué? Porque en todo texto argumentativo tiene que haber una parte en la que se están presentando ciertos hechos, ¿vale? Si no se presentan ciertos hechos, no se va a poder trabajar sobre una idea y no se va a poder convencer o disuadir de lo que se está hablando. Esto implica que en los textos argumentativos va a haber un predominio siempre de la subjetividad. ¿Por qué? Porque el emisor está mostrando sus pensamientos, sus opiniones, sus valoraciones personales, su punto de vista, pero ojo, si nosotros tenemos un texto excesivamente personal y cargado de palabras en primera persona o de verbos en primera persona, al final ese texto no va a ser poderoso. ¿Por qué? Porque en el fondo se queda en la opinión de una persona. Entonces, un buen emisor de un texto argumentativo lo que tiene que hacer es, de alguna manera, disfrazar
sus pensamientos, sus opiniones, es decir, disfrazar toda esa subjetividad con objetividad. ¿Cómo se hace? Pues eliminando todo lo que tenga que ver con la primera persona. De ahí, así el receptor entiende que no es algo personal, no es una opinión personal de una persona en concreto, sino que es algo general. Y es mucho más fácil convencer a una persona a través de esos argumentos que a través de argumentos que sean estrictamente personales. ¿Tipos de textos argumentativos? Bueno, pues esto sonará bastante de los textos expositivos porque son prácticamente iguales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el texto argumentativo hace siempre un uso del estilo formal, siempre y cuando no se trate, pues yo qué sé, por ejemplo, un texto argumentativo. Un alumno está intentando convencer a un profesor de que no ha hecho algo de lo que se le ha acusado, de los motivos por los que ha entregado tarde una tarea, etcétera. Normalmente los textos argumentativos con los que trabajamos nosotros son siempre de estilo formal. ¿Por qué? Porque el estilo formal aporta objetividad y aporta claridad, que son dos elementos muy importantes. Objetividad en el sentido que os he dicho antes, ¿vale? Objetividad porque tenemos que demostrar que nuestras opiniones personales no son tan personales como pudieran parecer en un principio, ¿vale? Están marcadas por algo que viene fuera de nosotros. En cuanto a los tipos de texto argumentativo, pues vamos a tener fundamentalmente dos, los textos de carácter especializado y los textos de carácter divulgativo. Esto, si recordáis, es exactamente igual que en los textos expositivos. Los textos de carácter especializado, pues ya sabéis, están destinados a un público muy especializado. Por ejemplo, imaginaos demostrar que un fármaco en concreto es bueno para el uso y la curación de ciertas enfermedades. Entonces, un especialista en farmacia lo que haría sería crear un texto de carácter especializado para intentar convencer a sus colegas de que lo que él está defendiendo es adecuado y además es real, ¿vale? Ahí estaríamos ante un texto de carácter especializado, donde el receptor tiene cierto bagaje cultural previo. Se usa siempre el registro oculto y es muy, muy habitual que se usen las jergas profesionales. Recordad, las jergas profesionales eran todos aquellos lenguajes especiales que se asocian a profesiones concretas. Por ejemplo, la jerga de la medicina, la jerga del derecho, la jerga de la lengua, la jerga incluso de la policía, ¿vale? Por otra parte, tenemos los textos de carácter divulgativo. A este tipo de textos estamos muy, muy acostumbrados, puesto que son los textos argumentativos que dominan nuestra vida cotidiana. ¿Por qué se caracterizan? Lo primero, por tener un receptor amplio, un destinatario amplio. Esto implica, perdón, esto implica que pueden ser personas de un bagaje cultural alto o personas de un bagaje cultural bajo. Por eso necesitamos hacer un registro estándar, ¿vale? Que no sea ni excesivamente culto ni excesivamente vulgar, porque caer en lo vulgar al final provoca que el texto no tenga tanta validez. Por eso dice ahí en la presentación, evitando en la medida de lo posible los coloquialismos. Pero sí que quiero destacar una cosa. Existen, sobre todo en el lenguaje periodístico, existen textos que sí que caen en ese registro coloquial o en el estilo formal. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando un emisor utiliza ese registro o ese estilo, lo que hace es que llama la atención del receptor, ¿vale? Y el receptor, sorprendido porque no espera ese tipo de lenguaje, al final capta muchísimo más su atención y el convencimiento de esa tesis es mucho más profundo que si fuera de una manera más objetiva. Además, ¿qué es lo que provoca esta situación? Pues si nosotros exageramos el lenguaje, al final el perfil del receptor
queda desdibujado, es decir, no importa que sea una persona con un nivel cultural medio, con un nivel cultural bajo o con un nivel cultural más alto, porque lo importante al final no es el destinatario, sino el mensaje en sí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando intentamos dar más importancia al mensaje, a la forma de expresar ese mensaje que al propio destinatario? Pues que empieza a actuar una función del lenguaje que era la función poética. Entonces, recapitulando, la función principal, la función del lenguaje principal, ya lo hemos dicho, es la apelativa, la que intenta convencer al receptor. Esa función suele combinarse siempre con la representativa. ¿Por qué? Porque en todos los textos argumentativos hay una parte de presentación de hechos, ¿vale? Y en algunos casos incluso se puede implementar o se puede añadir una función poética. ¿Cuándo? Cuando estamos haciendo un uso desviado del lenguaje, es decir, cuando estamos saltándonos las reglas de un registro culto o un registro estándar y estamos introduciendo un registro coloquial y cuando nos estamos saltando las normas del estilo formal, ¿vale? Y estamos deslizándonos hacia algo más informal. En cuanto a los elementos para proporcionar coherencia, fijaos que la organización del tema es muy parecida a la de los textos expositivos. Por una parte, vamos a tener el tema. ¿Qué es el tema? Ya lo sabemos a estas alturas de nuestra vida. Llevamos trabajando con los temas muchísimo tiempo. Y sí, no es el ojo ese gran desconocido. No, el tema es el asunto general del que va a tratar el tema. En los textos en los textos argumentativos normalmente solo se trata un tema, no es como los textos expositivos que ya hemos visto que podemos mezclar varios temas en un único texto. A ver, ¿esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, estoy presentando un texto expositivo en el que se intente demostrar la tesis de que fumar es malo para la salud, ¿cuál va a ser el tema de ese texto? El tema va a ser el tabaco. Si yo, por ejemplo, estoy intentando demostrar que el Real Madrid ha hecho una temporada irregular, ¿cuál va a ser el tema del texto? El tema del texto va a ser el Real Madrid. ¿De acuerdo? El tema se diferencia de la tesis. No es lo mismo aquello de lo que trata el texto que la idea que está defendiendo el texto. Volviendo a lo que estamos diciendo antes, si yo, por ejemplo, vuelvo al tema del tabaco, fumar es malo para la salud sería la tesis, es decir, la idea que intenta defender ese texto frente al tema, que es el tabaco. ¿Veis la diferencia? La tesis puede aparecer en cualquier parte del texto, incluso a veces puede no aparecer y se tiene que inferir. ¿Qué es esto de inferir? Pues que nosotros tenemos que llegar a la tesis habiendo leído, habiendo escuchado todo lo que dice ese texto. Es un poco como las moralejas que no aparecen en los textos, ¿vale? Hasta, bueno, en nuestra vida hemos leído un montón de cuentos que en el fondo las fábulas son un poco textos argumentativos. ¿Qué es lo que hacen? Nos presentan un argumento que va a ser el cuento y al final nosotros tenemos que sacar esa enseñanza, ¿no? ¿Qué es esa enseñanza? ¿Qué es la moraleja? En el fondo, una moraleja es una tesis, una idea que se está defendiendo. ¿Cómo? A través de un argumento. ¿Qué argumento nos ponen? Pues una narración, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que es inferir. Lo mismo que nosotros hacemos con muchos textos que no tienen una moraleja escrita, pues ocurriría lo mismo con un texto argumentativo que no tiene su tesis escrita. Tenemos que inferirla, tenemos que entresacarla. ¿Es importante la colocación de la tesis para un texto argumentativo? Es fundamental porque va a marcar la estructura interna del texto que veremos después. La tesis, cuando aparece formulada en un texto expositivo, debe ser breve, debe ser concreta, debe ser sencilla y lo más objetiva posible.
Si no cumple estos requisitos, lo más probable es que el objetivo de convencer, persuadir, refutar o disuadir no se vaya a conseguir. El otro elemento de los textos expositivos, perdón, de los textos argumentativos son los argumentos. De ahí recibe el nombre este tipo de texto. ¿Qué son los argumentos? Son todas las ideas que un autor intenta probar, o sea, son todas las ideas que el autor recopila para intentar probar que su tesis es verdadera o que su tesis debe ser rechazada por el emisor. Pues, por ejemplo, si yo estoy en ese mismo texto que os he dicho del tabaco, que intenta decir que fumar es malo para la salud, pues nos basaremos, por ejemplo, aportará datos que tengan que ver con las consecuencias que tiene el tabaco, con la mortalidad que produce, con las enfermedades que se asocian al consumo del tabaco, con la cantidad de estadísticas sobre la cantidad de personas que están afectadas por el consumo del tabaco. Todo eso, todos esos datos, todos esos ejemplos, todas esas informaciones son lo que se llaman los argumentos. Existen muchísimos tipos de argumentos, ¿vale? Yo os he señalado unos cuantos en esta presentación y en los apuntes que os voy a dar también tenéis unos cuantos más. Lo ideal en un texto es combinar diferentes tipos de argumentos. ¿Por qué? Porque si nosotros combinamos muchos tipos de argumentos, al final el receptor va a sentir que el emisor de ese texto es una persona culta, es una persona intelectualmente potente y además es una persona informada. Y eso, todo eso es un elemento que va a crecer la posibilidad de convencimiento del receptor. Aquí os he puesto en la presentación, decía, algunos de ellos. La mayoría de ellos no necesitan explicación, pero alguno de ellos sí que me interesaba. El primero de todos que os he puesto es lo que se llama el argumento de autoridad. El argumento de autoridad es uno de los argumentos al que más se recurre a la hora de hacer un texto argumentativo. ¿Y qué significa? ¿Qué es un argumento de autoridad? Es buscar en las palabras de alguien que se considera que es un modelo intelectual o un modelo social o una persona famosa, famosa me refiero a de reconocido prestigio, ¿vale? No me vale un personaje de la prensa rosa. Se buscan las palabras de alguien que se considera un modelo para justificar la propia idea que tiene el emisor del texto. Por ejemplo, imaginaos que yo intento demostrar que la duda es un elemento humano necesario para el desarrollo de la vida, ¿vale? ¿Y qué es lo que hago yo? ¿Quién es uno de los autores que mejor ha hablado de la duda? William Shakespeare. Entonces, para apoyar mi idea, yo lo que hago es que tomo un fragmento de William Shakespeare y lo incluyo en mi texto. Por ejemplo, como decía William Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿vale? Eso es ya un argumento de autoridad. Recurro a las palabras de alguien importante o que se considera, como os decía, un modelo social, ¿vale? Y ¿cuál es el efecto que eso produce? Si William Shakespeare lo pensaba, lo que está diciendo el emisor es igual de bueno que lo que decía William Shakespeare. Eso es un argumento de autoridad. Es, insisto, de los argumentos que más se usan. Luego tenemos argumentos basados en datos, ¿vale? Pues ahora con la crisis que tenemos del coronavirus, pues todos los datos que nos llegan sobre el número de muertes, el número de infectados, etcétera. Todo eso nos hace ver que el coronavirus es un virus que tiene una actividad sobre el ser humano bastante peligrosa. Argumentos que analizan las causas y las consecuencias, basados en principios morales. ¿Qué es eso de basados en principios morales? Pues, por ejemplo, un argumento basado en un principio moral. Matar todo aquel que cometa
Un asesinato debe ser condenado porque matar es malo. Matar es malo es un argumento basado en un principio moral. Fundamentos basados en la experiencia personal. Estos también son muy potentes si se combinan con otro tipo de argumentos más objetivos. Si yo construyo solo un argumento, perdón, un texto argumentativo con argumentos basados en la experiencia personal, probablemente lo único que voy a hacer va a ser conseguir emocionar al receptor, ¿vale? Pero si combino este argumento, es decir, contando una propia experiencia que tenga el emisor, lo combino con otros argumentos, al final va a ser muchísimo más potente que otro tipo de textos expositivos. Y luego os quería también mencionar que existe otra forma de argumentación que es el contraargumento. El contraargumento es el empleo de argumentos que van en contra de la tesis para reforzar la veracidad de la tesis, ¿vale? Imaginaos, hablando del consumo del alcohol. Un texto que intenta demostrar que hoy en día el consumo del alcohol entre los adolescentes ha aumentado y que supone un riesgo para la salud. ¿Qué es lo que haría un contraargumento? Por ejemplo, y los jóvenes de hoy en día dirán, oh, no pasa nada, porque estamos viviendo el momento y nosotros lo que queremos es pasarlo bien, ¿vale? ¿Qué es lo que hace ese contraargumento? Refuerza la tesis de que con distancia en el tiempo el consumo de alcohol repetido es malo, ¿vale? También es una forma de argumentación bastante frecuente. En cuanto a los elementos, en cuanto a la estructura y a la organización del texto, bueno, muy parecido también a lo que vimos del texto expositivo. La estructura interna del texto argumentativo se divide en 4 partes diferentes. La introducción, ya sabemos lo que es una introducción, puesto que lo hemos visto en la narración, lo hemos visto en la exposición y ahora lo estamos viendo en la argumentación. ¿Cuál es la diferencia frente a, por ejemplo, la narración? Simplemente, en este caso, como en el caso del texto expositivo, es un comentario inicial sobre el tema que se va a tratar. Después de la introducción viene una parte muy importante, que es la parte más objetiva y que en el fondo lo que está haciendo es exponer, es decir, sería un mini texto expositivo dentro del texto argumentativo. Decía que lo que hace es que expone los hechos, explican los hechos, cuál es el punto de partida que le ha llevado a un autor en concreto a elaborar ese texto argumentativo, ¿vale? Imaginaos un texto argumentativo muy frecuente. He visto que tus calificaciones han bajado. Explícame por qué, ¿vale? Eso sería la exposición de los hechos, ¿de acuerdo? Información objetiva sobre la que nos vamos a basar después para desarrollar nuestras tesis. Para desarrollar nuestro argumento y defender nuestra tesis. Después vendría el cuerpo argumentativo. El cuerpo argumentativo es la parte en donde se van a presentar todos esos datos, esos ejemplos, lo que hemos llamado antes argumentos y que van a reforzar nuestra tesis. Por lógica, debería ser la parte más extensa del texto expositivo. Y finalmente tendríamos la conclusión. Ojo, conclusión que en muchos textos argumentativos no aparece. A mí me considero que es muy importante cerrar un buen texto argumentativo con la conclusión porque es ya como apabullar al lector o al receptor. Pero insisto que hay muchos textos argumentativos que no tienen ese cierre. ¿Qué es lo que haría una conclusión en un texto argumentativo? Pues muy sencillo, resumen todo el texto, aparece la tesis y esa tesis aparece reforzada con todo lo que ha ido apareciendo, con todos los argumentos, lo que ha ido apareciendo a lo largo del texto, ¿vale? Se recapitula toda la información del texto reforzada por esos argumentos. Por lo tanto, ya al final es que el receptor
tiene muy poquito que pensar, ya se le dan todo el trabajo hecho el emisor. En cuanto a la organización del texto, pues exactamente igual que habíamos visto en el texto expositivo. 3 esquemas, hay más, pero estos son los principales. El esquema deductivo. El esquema deductivo se caracteriza porque de la primera información que va a aparecer en el texto va a ser la tesis y después va a aparecer todo el cuerpo argumentativo, todo el desarrollo con los argumentos. En el esquema inductivo, acordaos, pues era al contrario, ¿vale? Teníamos por una parte el cuerpo argumentativo o los datos específicos que aparecerían en la primera posición y después tendríamos la formulación de la tesis. Y finalmente, un esquema circular de encuadre o inductivo-deductivo en donde tendríamos los dos esquemas mezclados. Primero aparecería la tesis, luego el cuerpo argumentativo y después finalmente aparecería de nuevo la tesis con una recapitulación, es decir, un resumen de todos los argumentos que han reforzado la veracidad de la tesis defendida. Y bueno, pues con esto terminaría la primera parte de la explicación del tema. Espero que os haya servido de algo. Aparte de esta presentación y de este audio, os voy a dejar también el tema redactado del texto argumentativo.